Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacatl y este es el episodio 81 de Podcast Agricultura. El día de hoy es jueves 18 de junio del 2020 y el tema es ¿de qué protegemos a los cultivos? Esta es una pregunta que le he enviado al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, y que a continuación nos va a responder. Primero, tenemos que saber qué factor es el que nos está perjudicando. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque no va a ser lo mismo tener un invernadero en zonas áridas, en zonas templadas o en zonas tropicales. Incluso dentro de las zonas tropicales tenemos el trópico seco y el trópico húmedo, donde en cada uno de ellos las condiciones ambientales, en algunos aspectos, como lo que se refiere a la humedad relativa, pues van a ser completamente diferentes. Pensando al concepto de invernadero, se dice que proviene de invernar, de tal forma entonces que en el trópico no tenemos invierno. No, pues no. Allá o en muchos lugares solo se conoce la estación de secas y la estación de lluvias. Ahora en el otro extremo, en las zonas allá casi no llueve. Entonces, la primera pregunta cuando vamos a utilizar estructuras de protección, pues es de qué queremos proteger a los cultivos. Sí. Y aquí es donde hay que tener presente que no nada más disponemos en la agricultura protegida de invernaderos. Existen enmallados, que es colocar una malla sobre el cultivo con la finalidad de protegerla del granizo y de otras cosas. Pero estas mallas o las casas sombra, pero estas mallas son permeables al viento y a la lluvia, cosa que no ocurre dentro de un invernadero. Entonces podemos tener otro tipo de estructuras en las que también podamos poner un plástico arriba, pero sin cerrarles los laterales. Y eso ya no es propiamente un invernadero. De tal manera entonces que cuando hablamos de proteger, pues habría que ver dentro de los principales factores, vamos a tener alta radiación. Y dentro de alta radiación, uno de los daños que nos puede ocasionar es golpe de sol a los frutos y los van a escaldar y ya simplemente no van a servir. Pero además va a provocar deshidratación y marchitamiento de las plantas por una serie de situaciones que la alta radiación también va a aumentar la temperatura, de tal manera que si tenemos temperatura alta va a venir un problema de deshidratación del polen, de tensión del crecimiento, porque simple y sencillamente se van a cerrar los estomas. Por lo tanto va a haber una detención de la fotosíntesis, pero además incluso si tenemos alta temperatura y esto se combina con humedad relativa baja, vamos a tener el aumento del ataque de araña roja, por ejemplo, y algunas otras plagas que se asocian a altas temperaturas y baja humedad relativa. Ok. Por el otro lado podemos tener una baja temperatura, o sea, heladas. Aquí también va a haber detención del crecimiento, detención de la fotosíntesis, va a haber dificultad para realizar las funciones fisiológicas y en ambos casos, tanto en alta como en baja temperatura, en frío, la planta puede morir. Pero también en algunos otros momentos podemos tener falta de luz o que haya un exceso de luz. También para determinadas plantas, un exceso de luz no les permite completar su fotoperiodo o las hojas se saturan, cierran los estomas y por lo tanto pues ya no hay fotosíntesis. Falta de luz, pues tampoco van algunas plantas a completar su fotoperiodo, se detiene el crecimiento, se detiene la fotosíntesis, puede haber defoliación de los cultivos y también se puede llegar a la muerte de las plantas. Si tenemos exceso de humedad, puede haber apelmazamiento del polen, disminución de la transpiración porque
el agua que están transpirando las hojas no se evapora, y sino que va a escurrir encima de las mismas y va a taponear los estomas, de tal manera que va a detenerse también la fotosíntesis, pero también con exceso de humedad relativa puede haber aumento de enfermedades. Ahora podemos tener el otro problema, falta de humedad ambiental. Va a haber deshidratación del polen, en este caso por lo reseco del ambiente. Va a haber detención de la transpiración, disminución de la fotosíntesis, porque los estomas, ante una situación de mucha transpiración, también se cierran para no deshidratarse. Hay aumento en el riesgo de las plagas, como ya decíamos, de la araña roja. Si lo que tenemos es disminución del CO2, pues también va a haber detención de la fotosíntesis. Pero además vamos a tener otra serie de factores, como días nublados. Aquí las plantas puede hacer que no estén completando la tasa fotosintética o la luz suficiente para fotosintetizar. Puede haber una lluvia normal y va a mojar determinados cultivos, pero también si estamos hablando, y eso puede provocar enfermedades, pero si estamos hablando de productos como flores, pues el que haya una lluvia va a mancharnos las flores y va a disminuir la calidad. Pero cuando tenemos lluvias torrenciales, pues se puede provocar el acame, al igual que con los aironazos se puede provocar el acame. Cuando tenemos granizadas, pues es un daño físico de desgarre, puede tirar hojas, frutos, flores o hasta las mismas plantas. Lo mismo con los vientos fuertes. Si tenemos vientos fuertes, pues puede haber acame, puede haber incluso daño a las estructuras, al plástico. Si tenemos viento suave, pues entonces si estamos hablando de un invernadero que nada más tiene ventilas, entonces el aire no estaría entrando y por lo tanto no estaría llevando el CO2. Habría que aportarlo de algunas maneras. Si hay tolvaneras, pues estas, o polvaderas, creo que el término correcto era, este polvo se va a acumular sobre los plásticos de tal manera que va a provocar un sombreo y puede disminuir la tasa de fotosíntesis. Okay. El viento seco pues, también provoca deshidrataciones y es el que va a provocar luego las polvaderas. Los vientos fríos van a bajar la temperatura. También podemos tener suelos de mala calidad y pues aquí es donde entra la hidroponía o los sustratos. Sin embargo, también puede haber otro tipo de problemas, competencia por luz, ya decíamos hace rato de la competencia con las plantas, pero en este caso dentro del mismo invernadero, dentro de la misma estructura de protección, si ponemos más cantidad de plantas va a haber una competencia entre ellas mismas por luz, por nutrientes y por espacio propiamente para que se desarrolle. Puede haber daño por animales, de tal manera que hay que poner barreras para que los animales no entren. El daño por enfermedades, pues es una de las cuestiones, yo creo que en las que más se ha abusado en cuanto a la aplicación de agroquímicos sin ningún plan, de tal manera que se crea resistencia en algunos organismos que no mueren. Estos, al paso del tiempo, que por cierto no es mucho, en el caso de algunas plagas es cuestión de días, su descendencia habrá heredado esta característica de resistir a los agroquímicos, de tal manera que es común escuchar entre los campesinos que se dicen que antes un producto determinado era muy bueno porque le aplicaban un litro de producto en 200 litros de agua y casi veían caer a las plagas, y que ahora están utilizando 2 o 3 en la misma cantidad de agua y pues ya no ven que caigan las plagas. Pues lo que nadie les ha dicho es que ya crearon resistencia y que los organismos que tienen allí, pues ya con la cantidad que les quieran echar simplemente no van a morir. Así es. Ese es un problema fuerte porque simple y sencillamente aquellos que se dedican a vender agroquímicos pues no tienen, digamos, todo el portafolio completo, porque habría que empezar con los de etiqueta, incluso con los de etiqueta café, que son los que dicen que se utilizan en la agricultura orgánica, ir subiendo después a los de etiqueta verde, así sucesivamente los de azul, amarillo y rojo. Sí. Los rojos son los de mayor grado de toxicidad, pero como los campesinos lo que quieren es que se mueran las plagas, pues van a comprar inmediatamente uno de etiqueta roja y es el que van a aplicar.
Entonces, los que venden los agroquímicos, aquí ha faltado ética en ellos de decir, mira, este producto no conviene que lo apliques ahorita porque es como si fueras a utilizar una bomba atómica en lugar de utilizar metralleta o pistola, de tal manera que pues siempre hay que empezar a lo mejor con los elementos manuales. Sí. Entonces, como eso no ocurre y como implicaría hacerle propaganda a la competencia, pues yo creo que es una de las razones. Y la otra es que les interesa vender. Entonces aquí tenemos esta parte que sí, a mí sí me preocupa porque hay regiones donde se ha hecho un abuso excesivo en este tipo de cuestiones. Y regresando a lo que estábamos, lo de algunas otras cuestiones de, por ejemplo, hay plantas que no tienen un tallo lo suficientemente fuerte como para que sostengan una producción, de tal manera entonces que hay necesidad de tutorarlos. Es el caso principalmente de las hortalizas de desarrollo vertical o hortalizas de fruto, pimiento, pepino, jitomate, sí, pero que te puede hacer extensivo a algunos otros cultivos como sería la frambuesa, la zarzamora, dentro de melón, de algunos que me acuerdo. Y la falta de humedad en el suelo o en el sustrato, pues es a través del riego. Y bueno, aquí implica también lo de manejar las frecuencias de riego de las que hablábamos hace rato. Entonces la pregunta es, de todo esto que hemos señalado y todavía faltan algunas otras cuestiones, pero estas son las centrales. Cuando alguien quiere hacer uso de alguna estructura o de alguna tecnología de la agricultura protegida, ¿cuáles son sus problemas? Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos, porque bueno, vamos haciendo un recuento de las tecnologías y estructuras de la agricultura protegida, empezando por estas últimas. Vamos a tener mallas para proteger a los cultivos. Okay. Lo más popular serían las mallas antigranizo, las ponemos sobre una estructura y ahí colocamos la malla. Vamos a tener mallas que podemos colocar encima del cultivo para sombrearlo sin necesidad de cerrarla. Y ahí vamos a tener una serie entonces de enmallados que se están utilizando para la producción de plantas ornamentales, de flores y de piña dentro de lo que tenemos en México, para que el golpe de sol no sea fuerte sobre la piña. En el pasado le ponían maleza, le ponían pasto periódico, y en la actualidad lo que le están poniendo es una malla a todo el conjunto, a toda la parcela, y con eso pues están aumentando la calidad de la producción. Cuando esas mallas le cerramos por los lados es cuando se crea lo de las casas sombra o net house en algunos otros lugares. Sí. Pero todas estas son estructuras que tendrían una característica de que son permeables al viento y a la lluvia. Entonces, por el otro lado tenemos las estructuras que no son permeables al viento y a la lluvia, empezando por los túneles bajos, aquellos que tienen menos de 1,80 de altura. Ya los de 1,80 para el caso de algunos lugares, pues ya serían túneles altos porque puede trabajar la gente en el interior, que comercialmente a estos se les conoce como, a los bajos se les conoce como microtúneles y a los altos como macrotúneles, pero lo más apropiado pues es en función de, como herramienta de trabajo. Luego tendríamos los túneles altos, pero que todavía no llegan en promedio a tener 3 metros de aire encerrados por metro cuadrado de superficie. Ya cuando rebasan esta característica, entonces tendríamos a los invernaderos. Con excepción de los túneles bajos, todas estas otras estructuras son transitables en el interior. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.